Hola, bienvenidos a Identidad. Es un gusto saludarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. En el día de hoy conoceremos a Heidi Costales. Ella nos relatará las difíciles situaciones que ha tenido que vivir y cómo Dios ha obrado maravillas en medio de ellas. Quédate con nosotros y juntos conozcamos más acerca de esta potente historia. Bienvenidos, aquí comenzamos con Identidad. Heidi Costales es dueña de casa. Nació en Quito, Ecuador. Está casada desde hace 22 años con Jacinto Palma. En febrero de 2001 afrontó un difícil momento. A Gabriel, su primer hijo, a quien acababa de dar a luz, le diagnosticaron síndrome de Dandy-Walker, una malformación que afecta el desarrollo estructural del cerebelo. 5 años más tarde, la historia se repitió. John, su segundo hijo, nació con la misma enfermedad. La maternidad se tornó más complicada debido a este síndrome, pero Dios le dio la sabiduría y fortaleza para salir adelante. En mayo de 2020 descubrió que tenía cáncer de mama triple negativo. Aunque su médico decía que era imposible sobrevivir, ella creía firmemente que Dios podía salvarla de la muerte. El tiempo le dio la razón. El 28 de diciembre, después de recibir la quimio número 21, se sanó totalmente. Hoy Heidi nos recordará que mientras más grande sea la prueba, más grande será la victoria. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Heidi Costales, una mujer valiente, esforzada, ecuatoriana y ya está aquí con nosotros para conversar. Adelante Heidi, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias por haber aceptado la invitación aquí en Identidad. ¿Cómo estás? Buenos días, Ángela. Bien, gracias a Dios aquí con un sol radiante aquí en el Ecuador. Qué lindo, muy bien, querida Heidi, muchas gracias. Nosotros felices también de tenerte y te decía tras de cámaras que te admiro, que realmente felicito esa tenacidad que Dios te ha otorgado. Cuéntanos en detalle dónde estás actualmente, casada, tus hijos, cuéntanos. Bueno, vivo en el Ecuador, estoy casada, tengo dos hijos, uno de 20 y otro de 15. Los dos son niños especiales y bueno, están con un síndrome que se llama síndrome de Dandy-Walker. Bueno, ahí vamos a hablar en detalle de qué se trata eso, de cómo tuviste que vivir momentos complejos, sobre todo cuando ellos nacieron recién, de cómo viviste todo ese proceso. Antes, bueno, para contarle a nuestros amigos, tú desde pequeñita conociste al Señor, te bautizaste en tu preadolescencia, a los 12 años. Cuéntanos ahí rápidamente cómo fue en general tu niñez, tu adolescencia. Bueno, sí, conocí a Jesús desde que tenía 8 años. Mis papis ingresaron a la iglesia. A los 12 me bauticé, a los 12 años. Siempre fui muy activa en la iglesia. Y bueno, a veces uno pide al Señor cosas que no tiene idea a veces de lo grande que pueden ser. Sí. Así que me recuerdo que más o menos eso de los 18 años entré a la iglesia y le dije al Señor que nunca me aparte de su presencia, que siempre me tenga allí, o sea, aferrada de su mano, estando con él. Y bueno, y comencé a trabajar en iglesia desde muy temprana edad. Recuerdo que íbamos a la iglesia que se llama, era la 5 de junio aquí en Quito. Y bueno, estudiaban muchísimo la Biblia aún, entonces eso nos hacía ser activos dentro de la iglesia, conquistadores, aventureros, bueno, y así comenzamos a crecer. Y por la gracia de Dios, en la casa siempre, ¿no? Con normas cristianas y así fue pasando el tiempo hasta que salí de casa. Y comenzamos a tener, bueno, al principio vivíamos en Santo Domingo de Sí. los Colorados, donde está el CADE. No sé si algunos conocen el CADE, entonces también estudiamos allí en el CADE. Y luego ya al residirnos acá a Quito, y ya comenzamos a crecer el colegio, la universidad, y las cosas fueron un poco cambiando, ¿no? A pesar de la promesa que le pedí, que le hice al Señor, que por favor no me dejara nunca salir de su presencia, Él estuvo allí.
siempre. Querida Heidi, claro, me comentas que, bueno, te casaste, ya empezaste a formar tu familia y en febrero de 2001 nació tu primer hijito. Cuéntanos ahí cómo fue ese proceso que viviste con él hasta llegar a su situación actual. Cuéntanos, con Gabrielito. Sí, bueno, más o menos yo tenía la edad de 20 años. Yo fui otra vez, regresé a Santo Domingo después de haber estado aquí, mis papás vivían aquí en Quito. Entonces regresé a Santo Domingo para empezar a trabajar y hice un almacén de insumos veterinarios y allí conocí a mi esposo, ¿no? Que es veterinario, pero él no era adventista. Entonces yo decía, no, pues nunca, o sea, jamás. Pero bueno, sabemos que Satanás siempre trabaja en los jóvenes y fue allí donde me atrapó. Realmente me casé con mi esposo fuera de la iglesia y bueno, justo nació en el 2001 Gabrielito, pero Dios tiene los planes preparados para uno. O sea, es increíble. El Señor siempre está a cargo de nuestra salvación. Amén, amén, en Entonces, absoluto. así que nace Gabrielito, 4 días antes de dar a luz me dicen que tiene un síndrome que se llama Dandy Walker. Este síndrome consiste en que es muy flácido, tiene mucha flacidez, él no tiene no cerebelo, sino el cuerpo calloso, el que une un hemisferio con el otro. Parecía que tenía hidrocefalia también. Entonces todo era un complejo. Obviamente como padres primerizos no sabíamos qué nos esperaba. Así que comenzamos a buscar uno y otro médico. Gabrielito comenzó a convulsionar desde los 3 días de nacido y fue muy difícil. Ingresó muchas veces, estuvimos 10 años en un hospital allí viviendo con él. Una de las etapas más difíciles fue cuando Gabrielito en una de sus operaciones, él perdió el umbral del sueño y dejó de dormir y solo dormía durante las 24 horas del día 2 horas en el día y comenzó a lastimarse, se agredía mucho, se mordía los brazos, se sacó las uñas, Ay, no. se mordía los labios, había que ponerle un trapo en los labios, que amarrarle sus manos, sus piernas. Entonces, eso fue muy difícil para mí, muy difícil. Fue cuando le pedí al Señor que, Que te diera fuerzas, que te diera ánimo, que nunca te soltara su mano. exacto, que nunca me soltara porque era súper complejo. Pero el Señor estaba allí. Tenía un propósito. Y ahora cuando regreso a ver, sé que el Señor tenía un propósito muy grande. Y era el traernos a toda la familia a la salvación. Es lo Eh, más importante. Lo más eso, importante, lo más maravilloso. Cualquier sí, que situación eso, que aferramos, que de pronto encontramos en nuestra vida que uno dice, pero ¿por qué? Dios tiene un propósito. sí, y era el de la salvación. Y ahora puedo mirarlo y sí van lágrimas porque uno puede recordar, pero también lágrimas de alegría porque uno puede ver que el Señor es justo y sus promesas son fieles, ¿no? Son fieles en cada una de nuestras vidas. Y dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las va a librar Dios. Amén. Bueno, nos dijeron que Gabrielito iba a estar así toda la vida, nosotros no entendíamos, luché mucho, hice muchas terapias con él, pero Gabrielito convulsionaba mucho, durante 3 años convulsionó de mañana y tarde, tenía más o menos de 30 a 60 convulsiones diarias y, y nos dijeron que su vida iba solamente a estar hasta los 8 añitos. Entonces decidimos con mi esposo tener otro bebé. Y bueno, nos hicimos exámenes genéticos, hicimos muchas cosas para no caer en lo mismo. Y en los exámenes genéticos nos dijeron que no había problema, que podíamos tener otro bebé y que sin duda esto no se repetiría. Dandy Walker no se repite. Así que tuvimos a Johncito y ya los chequeos eran más rigurosos, ¿no? Eran Claro. más rápidos, eran casi 2 veces al mes, cada 15 días, pero el Señor es maravilloso porque Él siempre me mostró lo que iba a pasar. Entonces, recuerdo que un lunes fuimos al médico y dijo, está perfecto, mira, él tiene su cuerpo callezo perfecto,
toda su fosa magna no se ha dilatado, está bien. Entonces resulta que el día viernes, eso Sí. fue el día lunes, y el día viernes yo me levanto llorando. Me levanto llorando y le digo, le llamo a mi esposo no estaba en casa y le digo a mi esposo, yo creo que John viene mal. O sea, el Señor me ha dicho que él viene otro niño especial. Entonces me dice, no, son tus miedos, son tus temores, no, amor, yo necesito que tú me lleves a Quito. Así que mi esposo bajó, fue a la casa, nos trajo a Quito y, oh, sorpresa, sí, John tenía una variante de Dandy Walker. No era el mismo, no era el síndrome completo, pero era una variante. Así que decidimos ir para otro país a hacer más chequeos. Yo allá, llegué a los Estados Unidos y me dijeron que Johncito no tenía cerebelo, que tenía Mm, mutilaciones en las manos y que tenía labio leporino. Sorpresa, fue súper duro. duro. Y estaba sola porque mi esposo se quedaba con Gabrielito aquí en casa, él tenía que trabajar a más de eso, entonces Sí. no podía ir conmigo. Y entonces en el hospital que estuvo me dijeron que tenía que quedarme, que ellos me iban a ayudar. Es más, me pidieron que abortara porque ellos sabían el caso de Gabrielito. Ellos me decían que en Texas es permitido el aborto hasta los 8 meses de embarazo y que el Estado me iba a pagar totalmente todo. Bueno, yo no sabía que aquí en el Ecuador se había quedado mi ñaño con fiebre y yo no sabía que él estaba en coma. Él le había dado en ¿Quién? un Disculpa, campamento. Heidi. ¿Quién? Sí. Mi hermano, Ah, ya, tu hermano. mi Wow. hermano Israel estaba en coma. Él tenía 17 años en ese momento y él había ido a un campamento y lamentablemente un mosquito que tiene la hidrocefalia le picó. Wow. Ya él le dio hidrocefalia y él Eso estaba en coma. mientras tú estabas en Estados Unidos viendo a tu hijito John. Mientras yo estaba todavía embarazada, Claro, yo no con la sabía situación. que mi hermano estaba aquí en coma, estuvo de 2 a 3 meses en coma, no recuerdo bien, y, y estaba con daño cerebral severo también. Le dijeron a mi mamá que él no iba a caminar, que él no iba a hablar, que él nunca más iba a levantar, pero Dios es maravilloso, definitivamente hace cosas increíbles. Bueno, nace John y cuando nos damos cuenta, yo apenas nació John, le contaba sus deditos y tenía completos, su boquita estaba bien Amén. y la doctora me decía, esto es un milagro. Amén. Porque te habían dicho antes cómo, en qué situación iban a ser John, cómo iban a ser. Me dijeron que él iba a tener labio leporino, que tenía unas mutilaciones en sus deditos y que no tenía cerebelo. Entonces Milagro. me dijeron, mira, porque ya son muy minuciosos en ciertas cosas. Entonces la psicóloga me dijo, Heidi, tú no vas a mirar a John los primeros días porque le vamos a hacer ciertas operaciones, exámenes, y no queremos que lo veas así. Y apenas él nació, pues me lo pusieron en el pecho y yo le contaba sus deditos, su boquita le miraba y la doctora me decía, esto es un milagro, ¿no? Es un milagro. Entonces, el Señor es bueno y Él extiende su mano en el momento justo. A veces necesitamos que sea rápido, pero no, Él está en el momento justo, en el momento apropiado, cuando sabe que nosotros realmente necesitamos y abre los caminos y abre puertas. Entonces fue increíble, fue maravilloso. Así que nace Joe en el 2005 y ya nos tocó venir al Ecuador. Yo ya vine acá al Ecuador y comenzamos las terapias, ¿no? Muchas terapias realmente con los dos juntos. Hacíamos 7 terapias al día. Hacíamos muchas terapias, vivíamos en el carro. Y yo le decía al Señor, mira, el Señor, yo me esfuerzo y tú haces el resto. Si tú quieres, me bendices, pero yo voy a esperar en ti. Y fue duro y fue una vida un poco rápida, de corre-corres, de momentos de sí, de sentarte y sentirte cansada también. Pero yo recordaba las promesas del Señor cada día, ¿no? Qué Y eso creo tremendo. que me mantuvo. Yo le decía, Señor, yo no me quiero soltar de ti, porque a pesar de que hubo momentos en que no podía ir a la iglesia,
Los sábados cuando Gabrielito convulsionaba yo no podía ir o llegamos a la iglesia y Gabrielito convulsionaba y salíamos enseguida, Claro. pero jamás escuchamos música secular, jamás dejamos de escuchar sermones. Entonces eso me mantuvo firme y eso fue lo que el Señor nos ayudó para creer en sus promesas aún. Qué tremendo, querida Heidi. El Señor dice en su palabra, separados de mí, nada podéis hacer. Nada podemos hacer. Sí, o sea, yo creo que cuando uno le pone la vida en las manos de Jesús, Él utiliza todos los recursos para la salvación. Pero, antes de que naciera Gabrielito, nosotros estábamos bien, muy bien económicamente. Y llegamos cuando él tenía 3 años a haber vendido casi todo, aún lo que teníamos dentro de casa y por su enfermedad. Pero luego el Señor fue proveyendo, hubieron personas maravillosas, hermanos, cuñados, amigos de la iglesia que nos visitaron. eh, y así, ¿no? Hubo muchas personas que también nos ayudaron, pero sobre todo creo que el trabajo de mi esposo fue fundamental, fue una bendición tremenda. El Señor le bendecía a mi esposo a pesar de que él no podía salir tanto tiempo a trabajar y él lo hacía los momentos que él lo hacía con todo fervor, con todo ahínco. Los jefes fueron muy comprensivos con él hasta ahora trabaja en esa compañía Wow. y, y Dios fue proveyendo, porque realmente cuando yo fui a Estados Unidos con Gabrielito, que fue con el primero que fui, yo fui con $30 más o menos hace 18 años, Wow. porque no tenía más. Y sin embargo el Señor abrió puertas, vi maravillas, o sea, cosas maravillosas y mis cuñados también fueron maravillosos. Y el Señor ha sido bueno, todo el momento ha sido bueno, o sea, todo el momento, no nos ha dejado. Sí hubo momentos en que no teníamos más que 50 centavos para comer, aquí es en dólar, ¿no? Pero el Señor proveía de personas que nos daban. Y creo que también el sentir que a pesar de las dificultades, sentir el gozo del Señor, aunque había momentos que sí eran difíciles, y le decía, Señor, regálame tu gozo porque necesito ver esas maravillas tuyas. Así que Qué bueno, después de, tremendo, Heidi. O sea, yo creo que Dios en lo absoluto te estaba sosteniendo en cada momento y no suficiente, porque uno piensa en Job, a Job que le pasaron tantas cosas, un hombre bueno, entregado al Señor, pedía perdón por sus pecados, por los pecados que cometían sus hijos, pero Dios ahí sostiene, porque ese es mi hijo, en que el Señor nos ama tanto, somos sus hijos. Eres la niña de sus ojos, Heidi. amén. Y yo quiero comentar rápidamente ya en los minutos que nos quedan, porque en el año 2020, hace poco, pasaste por una situación de cáncer, no teniendo, y cómo estaban ahí tus hijos para ese momento, y cómo pasaste este tema del cáncer, porque también Bueno, ahí ahí ocurrió otro milagro. sí, bueno, ahí estábamos creo que más aferrados a la iglesia porque quizás mi esposo se convirtió al cristianismo Amén. y bueno, era parte de la iglesia. Así que en plena pandemia comenzamos a dar estudios bíblicos y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer en esta pandemia de bueno, no? Entonces estábamos en casa, entonces dijimos, vamos a dar estudios bíblicos y comenzamos a dar y dábamos estudios desde las 3 hasta las 7 de la noche más o menos y desde las 8 de la noche comenzábamos a estudiar la Biblia con un grupo de hermanos hasta las 10 de la noche. Yo me comencé a sentir muy cansada, entonces yo le decía a mi esposo que quizás era por el horario que tenía, porque en la mañana atendía a los niños, hacía las cosas de la casa y estar sentada dando estudios hasta las 10 de la noche y no sabía. Así que bueno, me detectan una bolita de grasa en la mama izquierda y me operan en el mes de enero del 2020, pero en febrero yo ya sentí una masa mucho más dura.
después de haberme operado, pero yo pensé que era por la cicatrización de la Ajá. operación. Entonces llega mi hermano y no les había contado a mi hermano, ahora es médico, gracias a Dios, después del diagnóstico. Wow, Heidi, qué Él puede orar, tremendo. eso también es un milagro. Así que me dice, ñaña, esto no es normal. Necesito que vayas a un especialista, a un mastólogo. Pero como comenzó la pandemia, no fui rápido. Entonces pasó en marzo, abril, y él me dice, bueno, te voy a acompañar yo ya que no quieres ir. Fui y el doctor me dice, necesito hacer una mamografía y una resonancia magnética. Entonces me hice la mamografía y en la mamografía me sale que yo tenía el 95% de posibilidades de cáncer. Pero yo dije, bueno, el 5% para Dios es más que suficiente con todo lo que me ha mostrado. Entonces llegué a casa feliz en realidad, no me sorprendió la noticia, esa es la verdad. Y le dije a mi esposo, mira, tengo el 95% de posibilidades de cáncer, pero tengo el 5%, que Dios me vaya a librar. Así que vamos a estar felices hasta que no nos hagamos las demás cosas. En la resonancia magnética sale que tenía cáncer Wow. con un BIR súper elevado que no sé muy bien tampoco de qué se trata eso. Así que esa misma tarde le cuento a mi hermano y mi hermano me dice, bueno, hay que hacer unas punciones, yo voy a ir contigo al doctor y ese día los dos juntos con el mastólogo me hicieron las punciones y tenía que esperar 4 días. A los 4 días me dice, sí, usted tiene cáncer. Ahora vamos a pedirle al Señor que, como usted cree en Jesús, que como tiene un Dios, vamos a pedirle que no sea el triple negativo, que es el peor cáncer de mama, ¿no? Que es un cáncer que no hay realmente tratamiento casi aquí en el Ecuador porque es difícil de tratar, no sabemos a causa de qué se da el cáncer. Y así que, bueno, vamos a orar. Entonces nos comenzamos a orar por eso, que no sea el triple negativo, que no sea el triple negativo. A los 8 días después llega el resultado y para esto, perdón, el doctor me había dicho que vamos a hacer solo 5 quimioterapias cada 21 días para bajar el tumor que era muy grande y estaba casi toda la mama cubierta. Entonces me dice, vamos a bajarle y luego hacemos una mastectomía y luego radios o el tratamiento que haya que hacer. Dije, bueno, así que comenzamos a orar y a los 8 días me dice, Heidi, necesito hablar contigo, ven, necesito pesarte para poner la medicación. Fui y le llega al doctor los resultados estando en plena cita médica, pero yo fui sola porque supuestamente ya nos habían dado todo los Toda la resultados y qué es información. lo que íbamos a hacer. Y como los niños siempre pasaban con nosotros, pues mi esposo dice, mejor yo me quedo con ellos y tú andas. Le digo, está bien. Y fui y Claro. me dice, Heidi, sabes que tengo una mala noticia, tu cáncer es el triple negativo. Wow. No vamos a hacerte las 5 quimioterapias ni cada 21 días. Voy a hacer 21 quimioterapias y todos los viernes, todas las semanas. Qué terrible, Heidi. Mira, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero yo quiero destacar que a pesar de que te diagnosticaron el cáncer más agresivo, el cáncer más terrible, un 28 de diciembre el Señor te dijo, estás sana, no tienes cáncer. Y yo quiero Sí. agradecer y también incentivar a nuestros amigos, a quienes están viendo el programa, a que confíen en el Señor, a que lo desafíen, porque Él puede obrar milagros poderosamente, así como lo hizo en la vida de Heidi, con sus 2 hijitos, con la situación de la enfermedad del cáncer que te sanó en absoluto. Yo quiero agradecerte, Heidi. Lamentablemente el tiempo se nos acabó, pero yo quiero agradecerte porque realmente muestras esa valentía y esa fuerza que solamente proviene del Señor. Que Dios te bendiga mucho realmente, Heidi. Gracias, Ángela, más bien, muchas gracias por esta entrevista y sí, y solamente incentivar a todos que a pesar de las circunstancias difíciles, el Señor está allí y debemos gozarnos en su presencia, nada más. Y Él hará todo lo del resto por nosotros. Amén, amén. Siempre debemos tener presente que la voluntad de Dios es lo mejor para nuestra vida.
sea para sanación, sea para enfermedad, siempre la voluntad de Dios es lo mejor para nuestra vida. Él sabe los propósitos que Él cumple en cada una de nuestra vida si así se lo permitimos. Permite que el Señor hoy obre en tu vida poderosamente. Acepta la voluntad del Señor, cual sea la situación. Que Dios te bendiga mucho. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad. Y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.